Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Les saluda Marisol del Real y aquí tengo como invitada especial a mi amiga Damaris Mesa, que nos trae un programa especial sobre María en su etapa de la mujer, porque todos conocemos esa parte de María en su etapa de madre, pero Damaris nos trae esta nueva información para que todos la conozcamos. Bienvenida, Damaris, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias, Marisol. Gracias por esta presentación. Y bueno, hoy le traemos un tema diferente y es un tema que a todos les gusta, a todos les apasiona, porque yo tengo ya más videos de esto y mucha gente está muy emocionada con la información que le he compartido. Espero que también esta les sirva. Y bueno, esta también es diferente, pues vamos a hablar de María, ya no en una etapa de virgen, sino en su etapa de mujer, de dónde proviene, de por qué María fue la elegida realmente. Y sabemos que Dios nos ama tanto que si María no hubiese aceptado, pues Él había buscado la forma de buscar una madre para que nos represente en todo el sentido de la palabra. Bueno, entonces la concepción de María no fue una elección así, a simple, elegimos una niña que sea virgen y casta y ya. No. María fue elegida, eh, ella fue una creación, un espíritu nuevo, condensado de lo más puro del estanque cósmico, donde se desarrollan las energías de los reinos de la naturaleza pura para constituir un espíritu o esencia humana, una síntesis del espíritu planetario. Entonces, ella fue elegida, fue alguien que por su naturaleza y por su elevada fuerza y sencillez estuviera dispuesta humildemente a aceptar ser parte de los designios de Dios. O sea, con esto le digo que ya desde antes de María nacer, por eso es que dicen que María fue virgen antes, durante y después de tener a Jesús. Esta parte es bueno recalcarla, por qué razón ella permaneció virgen siempre, porque fue creada ya sin el pecado original. Esto es parte que no siempre aparecerá en la Biblia, pues quizá aparece, pero no de una forma así tan clara, habría que interpretarla. Entonces es por eso que ella fue la elegida. No fue una elegida en el momento de la concepción o el momento de Jesús, no. Fue elegida antes de su concepción. Y muchas personas hacen siempre preguntas de dónde eligieron un óvulo, si científicamente para que haya una creación, pero realmente su óvulo estaba ya condensado. O sea, era algo ya condensado de antes. María proviene del patriarcado de Abraham y simboliza la parte femenina, incorporando en María la energía y el espíritu planetario que se expresa en la naturaleza, en lo que llamamos la madre tierra. Por eso que llamamos también a la tierra madre, y es realmente que tenemos allí todo integrado. Tenemos a la madre física, que fue la madre de Jesús, tenemos a la madre espiritual, que es la santa, la virgen, y tenemos también a la naturaleza, que es también una madre física, que no, como pueden ver ustedes, también nos da el alimento, nos proviene el alimento de la naturaleza. O sea, en esta creación no hubo ningún error. Realmente por eso podemos seguir diciendo que los designios de Dios son perfectos. El libro de Dios nunca se atrasa, nunca se equivoca. Y nosotros creamos un plan para nuestra vida y no sabemos cuál es el plan de Dios, realmente. Y creemos que vamos a estar siempre allí. Pero mentira, muchas veces somos muy disciplinados y es que ya Dios no, nos va guiando en el plan. Pero muchas veces no somos tan disciplinados, entonces pues nos salimos un poco. Y es ahí cuando nos da ese pequeño jalón de oreja y nos dice, no es por ahí, es por aquí. Y muchas veces cuando tropezamos, que luego muchas personas se arrepienten y resultan ser ya luego grandes desarrolladores de la espiritualidad o de lo que le corresponde. Bueno, según los textos bíblicos, luego de
la crucifixión de Jesús, María fue ascendida al cielo poco tiempo después, y todo eso estaba plasmado en la vida de María. María, por ser la madre de Jesús, ya le correspondía, digamos, ser ascendida. Esto no fue que ella vino con, no, ella, por ser la madre, heredó eso de la ascensión. Bueno, además no habría sido bien visto Jesús, que siempre fue perseguido, que la dejaran allá acá. Así que Jesús luego habla con algunos de sus discípulos y le dice, tienen que tener lista a mi madre en tal lugar, en tal fecha. Y ellos ven cuando ella es ascendida al cielo. Todo esto fue una profecía hecha antes de que suceda. Nada de esto es que fue hoy o fue ayer, ¿no? Todo eso era una profecía que una persona dijo, de esta ciudad saldrán vírgenes que luego tendrán hijos. Bueno, entonces, ¿por qué traemos un tema como este de salud de Marisol y Damaris? Pues la mujer de hoy necesita saber que tiene todas esas herramientas a su favor para que siga creando sus créditos de vida. Y vayamos terminando un poco con los feminicidios, realmente, que eso es lo que hace la mujer. Cuando se casa con un hombre o se queda con una pareja, la quiera o no, ya por necesidad. Entonces, te queda con una pareja por necesidad, pero ¿qué sucede? Que vas perdiendo tu crédito de vida. María fue una niña que desde niña tuvo la libertad de expresarse. Cuando sus padres dijeron, te donaremos al templo, te vamos a donar como si fueras un artículo, pues ella llegó feliz al templo. De apenas 3 años subió unas escaleras corriendo que a otros le daba muchísimo trabajo subirla, y allá arriba se paró en los balcones, según los textos, como una verdadera guerrera. Entonces, esas herramientas nosotros tenemos y necesitamos integrarlas en nosotros para realmente crear ese potencial, ese ser humano que somos, y que ya vayamos terminando con eso de que el hombre nos ayude o que nos dé y venderle a él nuestros créditos, porque eso es lo que hacemos cuando estamos con una pareja, que luego permitimos que él haga y deshaga con nuestras vidas. Entonces, si María en aquella época la mujer no tenía derecho a hablar, no era nadie, era impura porque menstruaba, solo servía para tener hijos. Entonces, María se rehusó a tener hijos. Nosotros también podemos rehusarnos ahora a no hacer y no querer, no hacer lo que no queremos, perdón, no hacer lo que no queremos y hacer libre, a no vender nuestro crédito. Tenemos la libertad de elegir. En aquella época la mujer o era santa o era puta. Entonces, si era puta, pues era quemada en la hoguera. Pero tampoco es que le iba muy bien siendo santa. Eso es mentira, no le iba muy bien, pues últimamente hemos visto que muchas monjas, pues eran violadas por los sacerdotes y de todo, o sea que tampoco siendo santa le iba tan bien. ¿Entiendes? O sea que, pero María eligió, y nosotros también tenemos la opción de elegir si queremos ser esclava de Dios o esclavas del diablo. Y esclava del diablo es tener eso, una pareja que te domine, que te diga lo que tienes que hacer, y que encima a veces ni siquiera aportan en la casa lo que necesitan aportar, no aportan en los hijos, no te sirven a veces como hombre. O sea, esto es un programa para adultos, entonces no te da lo que tú realmente mereces, porque no necesitamos que ellos nos den nada, no nos dan lo que nosotros merecemos, ya es una cosa de merecimiento, ¿no? Es algo de empoderamiento, no es algo que ellos nos tienen que dar, es algo que nosotros merecemos. Si ajustamos nosotros y traemos todas esas herramientas que María, la madre, la mujer, nos enseñó de cuando éramos niños. Porque un 90% de las personas van a la parroquia, van a la iglesia, conocen lo que es la vida de María o la vida de la madre o la vida de Jesús, por ejemplo. Y no podemos hablar de Jesús sin mencionar a María. Entonces, bueno, Marisol, ¿quieres hacer alguna pregunta?
No, pues estoy escuchándote, Damaris, porque me parece muy interesante todo eso que nos compartes, porque solo conocemos como esa parte sumisa de María, pero también María fue una mujer muy preparada también, que había estudiado, porque también en esa época pues las mujeres no estudiaban, ¿verdad? Pero como ella, por parte de la familia que ella venía, por parte de su sangre, pues venía de una familia muy preparada, que tenía una posición buena, entonces ella era una mujer estudiosa que estaba preparada, entonces no era nada más cualquier muchacha que, como dices, que eligieron, sino que ella ya venía preparada desde antes y también venía preparada intelectualmente, por eso es que tenía claro qué era lo que ella deseaba o cuál era su propósito, ¿verdad? Exacto. Bueno, y se crió desde niña en el templo, tú sabes que los templos, pues alguna educación, aunque no sea, por ejemplo, enseñarle a leer o a escribir, le enseñan a, la, a, la, a las monjas, a las niñas. Entonces, eh, aprenden de todo, aprenden de todo. En aquella época la mujer tenía que trabajar en la casa, hasta para los hermanos, era la sirvienta de los hermanos. Y luego en el tiempo libre ir a trabajar al campo. Y aún así eran prácticamente discriminadas. No, no tenían elección, no tenían voz, no tenían voto, no eran reconocidas su voz. El hombre le decía, cállese. Si había una reunión de varones, no podía la hija venir donde el papá y darle una opinión públicamente. Pues es una mujer. Pero María no, María se rebeló siempre. Entonces, es como que si las personas hoy hayamos olvidado esa enseñanza que nos dejó ella. Siempre se rebeló, a tal grado que de los segundos milagros que Jesús hace, que cuando convierte el agua en vino, es María la que le dice a él. Y él le dice, no, madre, no estoy preparada. O sea, ella con su actitud, pueden ver ustedes, y Jesús, con todo y ser quien era, la respetaba. No daba un paso sin María, solamente iba al desierto cuando se iba a encontrar con Dios, como él dice, con mi padre, y dejaba a María en casa con los demás discípulos. Pero él no daba un paso sin ella. Entonces, cuando están en esta boda, que él dice, no, madre, no estoy preparado, ya le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, ya es una orden, ¿entiende? Él le ha dicho que no, pero ella dio una orden y fue respetada su orden de ella. Y allí no hubo una intervención de Dios, simplemente ella puso en práctica su voz con él. Y bueno, hablamos de María, pero también así era María Magdalena, tenía también ese don que nosotros hoy tenemos. Mira con todo lo que vivió ella. Ella era la rica de allí, ella era rica, culta. Si querés podemos hacer un programa luego de María Magdalena y vemos todas las hermosas ventajas que tenía María Magdalena. Aprendió a leer, era también culta, rica, educada, con actitud. Entonces nosotros hoy tenemos muchas más herramientas y necesitamos usar esas herramientas para empoderarnos. Y como le dije antes, mantener nuestros créditos de vida. Eso es algo que también la mujer de hoy necesita, empoderarse, como diríamos, pararse con lo que sé y decir, yo puedo, yo soy, para que mantenga sus créditos de vida. Y dejemos de que hayan tantos feminicidios porque la mujer tiene miedo. Lo más que un hombre puede hacer en un momento que tú te rebeles es darte un golpe, pero si tú estás rebelándote, pues no te rebeles así, párate con algo. Párate con algo. Mira, me está dando esto. Cada vez que nos debemos hablar, pues, pero vamos a seguir hablando, porque ya la tecnología no tiene ese poder para decir, no, no, ahora sí, ahorita no. Entonces, nosotros sí podemos seguir hablando y darle a la mujer esas herramientas que tiene para que salga adelante. Bueno, María representa el espíritu planetario, que es la madre naturaleza, representa todo esto que la mujer necesita tener y saber para que hoy seamos independientes, física, mental y espiritual.
También se dice que ella como fue ascendida a los cielos, luego ha encarnado en seres superiores. Y podríamos decir que lo que hubo dentro de María y José no fue un matrimonio, sino fue algo así como un pacto, porque ya José como esposo, para tener a Jesús, no funcionaba. Realmente era un señor muy, muy adulto. Era un señor adulto, ya pertenecía a una orden religiosa llamada los esenios, que se encargaban justamente de los matrimonios. Todavía existe esa orden, muchas personas pertenecen a esa orden de los esenios y ahora se llama orden de los Maús también. Y Maús fue un pueblo de aquella época que existió por Jerusalén, por donde caminó Jesús. Entonces, allí podemos ver todo, que era una verdadera sincronicidad simplemente para mantener este pacto entre María y José, para que simplemente hubiera dentro de este niño una representación física de padre y madre, sabiendo que él luego sabía que, perdón, luego iba a descubrir que era, pues, no hijo de José, sino de Dios. Él nunca dice que no soy hijo de José, pero realmente a quien reconoce como su padre es a Dios. Súper, según los textos que he leído recientemente de él, pues siempre sale nueva información. Él siempre respetó a José como su padre, pero siempre diciendo, mi padre es Dios. Siempre se iba a la montaña a hablar con su padre, Dios, y su padre espiritual, su padre de la creación realmente. Bueno, algo que se iba a decir ahorita y se me fue es que cuando se dice de dónde obtuvieron un óvulo, pues para Dios no hay imposible, Señor. Entonces, si no hay imposible en esta época, ¿por qué lo iba a ver en aquella? Recordemos que ya habían tenido a Moisés. Entonces, del cuerpo de Moisés podían revivirlo y sacar un óvulo, insertarlo en María. También recordemos que estos dos arcángeles, que fueron Metatrón y Sandalfón, fueron dos seres físicos, fue el profeta Elías y el profeta Enoc, que eran gemelos físicamente, también fueron ascendidos a los cielos. Se podía fácilmente buscar un óvulo e insertarlo en María, porque esa pregunta siempre sale, por eso le estoy prácticamente adelantando. Esa pregunta siempre sale. Entonces, me imagino que ahorita vamos a tener el género de preguntas y cosas, porque por alguna razón no nos están llegando aquí, pero vamos a tener preguntas y esa es una pregunta que siempre sale. ¿De dónde sacaron el óvulo? Bueno, para Dios no es imposible. Si existen los milagros en esta época donde hay de todo, en aquella época también existía mucha corrupción, mucha maldad, y para Dios no era difícil obtener un óvulo, insertarlo en María, que viniera Jesús, un ser físico, que muchos dicen que no, pero sí existió. Muchas personas, no podemos todos vivir con la idea de que no existió Jesús y de que María tampoco existió. Yo que soy católica, hasta el que no es católico, pero sí cree en algo, sabe que existió como ser físico, un maestro ascendido de la nueva era, porque tenemos otros de la vieja era, pero él fue de la nueva era. Entonces, ya él venía sin ese pecado original, venía de una madre santa, creada de un estanque cósmico, de lo más profundo, de una mezcla. Entonces, bueno, Marisol, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Quieres decir algo? Solo quería agregar, hace rato que nos comentabas de que no vendiéramos nuestros créditos, pues nada más recalcar lo que ya hemos hablado anteriormente, que siendo seres espirituales viviendo en un cuerpo físico, pues independientemente de que si somos hombres o somos mujeres, todos tenemos el poder para crear nuestro propio destino. Entonces, que no se nos olvide eso, independientemente si somos mujeres y tenemos una familia a la cual a, a atender o estar al pendiente, también no olvidar nuestros sueños, nuestras metas personales, ¿verdad? Independientemente si tenemos pareja o no, ah, tenemos una misión cada uno, un propósito individual. Y
pues la familia que nos rodea o la familia que tenemos, pues es parte también de ese propósito, pero no olvidarnos pues que cada quien tenemos, de hecho tenemos la obligación de desarrollar nuestros sueños y nuestras metas, ¿verdad? Porque eso nos ayuda como seres espirituales al desarrollo también de nuestra alma. Exacto. Bueno, nosotros, los seres humanos, al momento de nuestra creación, y esto también ocurrió con María, por eso lo menciono acá, eh, para crearnos a nosotros, pues se eligen espíritus o espíritus de animales, ¿verdad? Por eso que tenemos nosotros esa parte animal que siempre nos sale, como ese carácter del tigre, del león, de cualquier animal salvaje. Entonces, para la crear a María, fue concebida con 2 células, o sea, se formaron esas 2 células. Por eso fue concebida sin ese pecado original. Por eso permaneció virgen antes, durante y después de toda su vida. La Iglesia Ortodoxa acepta que María fue creada sin ese pecado original, la acepta como la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo, la acepta tal y como es, como la Virgen y como varias vírgenes y varios dogmas. Son dogmas lo que son advocaciones. Lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos a la Virgen de Altagracia, es una advocación de la Virgen María, es una advocación, la Virgen de Guadalupe es otra advocación. Todas las vírgenes son advocaciones marianas, porque es una sola Virgen. Digamos que también al ser José de la genealogía de Aarón, que era descendiente de sacerdotes de aquella época, por eso son elegidos ellos como los padres de Jesús. Y habían concilios en aquella época, habían concilios para realizar estos dogmas, o sea, para realizar estos dogmas de crear estas personas. Y esta doctrina nos enseña que nosotros debemos creer realmente en lo que podemos ser, en todos los dones y dotes que tenemos como mujer, como seres humanos. Aunque tú hablas, Marisol, más de lo, también de todo, de que somos seres físicos viviendo en un cuerpo espiritual. Debemos creer que como seres físicos que vivimos en una tercera dimensión, tenemos todos los recursos que necesitamos para, en un momento dado, la mujer integrar todo eso en ella y revelarse, ya no dejarse. La mujer antes, como dije antes, era impura porque le llega el periodo. Solo servía para tener hijos. Era la esclava de aquí, era la esclava de allí. Ya hoy no. Ya hoy la mujer sabe que cuenta con esos recursos para revelarse, para ser quien quiere ser y para no dejarse llevar por una situación en la que vaya perdiendo sus créditos de vida. Bueno, Marisol, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya esperamos que las personas les guste y si tienen alguna pregunta, pues pueden como siempre hacerla, que nosotros siempre se las respondemos. No importa que la dejen en la plataforma de Marisol o en la mía. Marisol luego me la pasa y yo se la respondo. Sí, muchas gracias, Damaris, por esa exposición tan bonita. Y pues aquí les dejamos el video, como nos comenta Damaris, nos pueden dejar sus preguntas o cualquier comentario que quieran hacer. Y pues muchas gracias, Damaris, por ese tema. Bueno, sabiendo que si María en aquella época se rebeló y dijo, no voy a hacer esto, nosotros también hoy podemos hacerlo. Quiero que se queden con eso. Quiero que la mujer sepa y comience a identificar todos los recursos que tiene para que lo ponga a su favor, para que lo use, que sepa que no está sola. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, pues, Damaris, que estén bien. Nos vemos el próximo jueves con
el curso de milagros para que nos sigan acompañando. Gracias. Ok, gracias.